Buenas tardes. ¿Cómo están? Después de Semana Santa parece que les ha costado volver. Son muy poquitos. Sigue llegando gente. Hola. ¿Cómo dice que le va? Bueno, les cuento que estuve haciendo unos arreglos en el material, entonces ahora estoy buscando a dónde hice esas cuestiones. Porque había un Ruffini que no se veía muy bien y ahora lo cambié por otro que se ve un poquito mejor. Mientras yo sigo buscando ese material, ¿ustedes querrían contarme qué preguntas traen a la clase de hoy? No puedo hacer otra cosa más que recibir gente. Ahí va llegando más gente. Jennifer, ¿vas a preguntar algo? Ah, vos decís por los cambios que hice, no lo cambié en el PDF de ustedes. Ese sigue estando así como está. Hice los cambios para nosotros ahora en la clase. Así que la numeración no cambia. Yo, el PDF con el que sigo es con la numeración que ustedes ya tienen de antes. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde andamos para esta semana? Pero te dice el lector de PDF en qué página estás. Lo que pasa es que si yo lo numero, a vos te puede pasar que después vas a tener dos numeraciones distintas, la que aparece en lo que imprimirías y la numeración que te dice el lector de PDF. Entonces te dejo solamente con la que dice el lector de PDF. Hoy nos toca de las páginas 38 a 55, esta semana. Entre hoy y el miércoles vemos de la 38 a la 55. Entonces hoy lo que vamos a hacer es terminar de ver reales. ¿Sí? Díganme, ¿qué preguntas traen? Que tuvieron 4 días sin clases para estudiar. La Semana Santa es fantástica para ponerse al día con las tareas. Uy, esa es mi forma de pensar. Profe, del 38 al 55. Del 38 al 55 es para esta semana, del 5 al 9. Pero los tenemos que ¿Cuál ver entre cuaderno hoy y el sería? miércoles.
¿Cómo cuál cuadernillo, Milagros? ¿El de No, nada que Calameo? ver. El PDF, el de Calameo, el que tenemos desde la primera clase. Ah, eso era. Gracias. De nada. En el primer Profe, entonces, ¿qué parcial página vamos a va, ver hoy? sí, de 38 a 55. Y vamos a ver algo que está un poquito antes de la 38, ¿sí? Entre la 37 y la 38. Ahora voy a ir a esa parte. ¿Cómo se puede descargar? Avi, yo les compartí, les voy a compartir un link para que lo puedan descargar en nuestra hoja de teóricos. Con respecto al primer parcial que preguntaron ahí, ¿qué temas entran? Y van a entrar reales y sistemas de ecuaciones lineales. Yo les había compartido en el grupo el PDF, pero si no está circulando, ahí voy a agregar un link en nuestra hoja después. Bien, vamos a ver, vamos al PDF por donde andamos, por dónde vamos a andar hoy. Miren, vamos a hacer unas, porque esto nos quedó, vamos a terminar bien reales. Miren, lo que yo les voy a empezar a comentar está en la 35. Yo se los voy a comentar desde acá. Miren, habíamos alcanzado a hablar de sumatoria. Después vuelvo a mirar reales y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Habíamos alcanzado a hablar de sumatoria? Sí, bueno, buenísimo. Entonces, no se escucha mucho. Uy, qué tema. A ver si lo soluciono subiendo el volumen. Ahora me escuchan mejor. Ahí pongo al tope el volumen. Más fuerte que eso. Bueno, entonces, bueno, buenísimo, Lourdes. Después de sumatoria aparecen los polinomios, estos, acá. Y ustedes muy seguramente han visto polinomios o algo de polinomios ya han visto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de polinomios, hablamos de formas de este estilo, en donde un numerito multiplica a x, que está elevada a un exponente natural o cero, y así se forma un término de un polinomio, le sumamos otro numerito que multiplica la x, que está elevado a otro exponente natural o cero, y con todas esas sumas de monomios formamos un polinomio. ¿Sí? Cuando a la x la reemplazamos por un numerito a, decimos que encontramos el valor numérico del polinomio p en a.
polinomios, ¿sí? Tienen distintas clasificaciones. Hablamos del polinomio nulo, cuando es el constante 0. Decimos que un polinomio tiene por grado m, cuando m es el mayor exponente del polinomio y que ese término está multiplicado por un coeficiente distinto de 0. Y para el polinomio nulo decimos que carece de grado. Hablamos de polinomio mónico, cuando tiene por coeficiente principal 1, coeficiente principal es el numerito que multiplica a la x de mayor exponente, un numerito no nulo. Y después nosotros estuvimos encontrando ya, resolviendo ecuaciones, los ceros o raíces de un polinomio. ¿Sí? Decimos que los ceros o raíces son los valores a de x en los que el polinomio toma el valor 0. El valor numérico del polinomio es 0. Es decir, hacemos la cuentita con ese a y cuando sumamos todo, suma 0. Entonces, a estos polinomios los podemos operar, ¿sí? ¿Qué ocurre si a los polinomios los sumamos? Cuando sumamos a los polinomios, nosotros lo que estamos haciendo es sumar términos semejantes. Ahí importa, para poder sumar, que las x tengan los mismos exponentes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que restar polinomios? Lo mismo, restamos términos semejantes. Asociamos según las x tengan el mismo exponente. Cuando multiplicamos los polinomios, podemos multiplicarlos escribiendo uno en un renglón y otro en el renglón de abajo, que es una forma de multiplicar que nosotros no vamos a utilizar, pero si alguno lo tiene aprendido así, puede seguir haciéndolo así. Y la forma que más vamos a utilizar es la distributiva, ¿sí? ¿Qué decimos? Tenemos que multiplicar este polinomio por este, entonces multiplicamos este término por esto, más menos 1 por esto, que es lo que está ahí, y después volvemos a distribuir. X al cubo por x al cubo, más x al cubo por menos x, más x al cubo por 3, menos x al cubo, menos 1 por menos x, más menos 1 por 3, y se forma ese polinomio en el que a su vez puedo a 3x al cubo restarle x al cubo, ¿sí? Bueno. La suma, la resta, la multiplicación no son las operaciones más difíciles de polinomios. En las que suele haber más dificultad, que no quiere decir por esto que sean más difíciles, son las divisiones. Y para dividir tenemos distintas formas. Una de las formas es la división por un monomio. Entonces vamos término a término. Y al monomio que no podemos dividir, o a los monomios que no podemos dividir, decimos que forman el resto y listo, que es la división tipo 1. La división tipo 2 es la división de la L, y es para los polinomios más complicados, ¿sí? Los más jodidos son con la división de la L. ¿Por qué? Y porque no es como lo fácil como del monomio, ni tampoco puedo resolver por Ruffini a todas, entonces esas que no puedo resolver ni de la forma 1 ni de la forma 3 van a la forma 2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la división de la L, tenemos que considerar al polinomio dividendo, que para nosotros es a de x, x al cubo menos 1, de forma ordenada y completa, ¿sí? ¿Qué es forma ordenada? Que utilizo en forma creciente o decreciente los exponentes para ordenar los términos. Y completa, que lo que voy a utilizar, si algún término no está, lo agrego multiplicado por 0. La 1 sería Ruffini, no, Ruffini es la 3. La 1 es división por un monomio. Y entonces, lo que vamos haciendo, mal, Franco, ya tenés que agarrar para leer, ya. Yo sé que a muchos no les gusta, pero es una de las maneras de poder salir airosos con la matemática universitaria, ¿sí? Porque si se dan cuenta, cuando ya rindieron el primer parcial, que el tema era haber leído, es tarde, ¿sí? Así que, bueno, entonces, si nosotros nos encontramos con el polinomio x al cubo más 0x a la 2 más 0x menos 1, lo que ocurre es que
vamos a tomar, está ordenado en forma decreciente, vamos a tomar el de mayor exponente, que es x al cubo, el término de mayor exponente. Y vamos a tomar del divisor, que también está ordenado, el término de mayor exponente, que también es x al cubo en esta división. Cuando dividimos x al cubo en x al cubo, el primer elemento que tenemos, el primer término que tenemos para el cociente es el número 1, porque x al cubo dividido x al cubo da 1. Y entonces con este 1 lo que hago es multiplicar por el divisor, obtener qué polinomio tengo que restar, hacer la resta y ver si puedo seguir dividiendo. 1 por x al cubo, 1 por menos x, 1 por 3, 3. El opuesto de x al cubo menos x más 3 es menos x al cubo más x menos 3. Entonces ahí hago la suma. X al cubo menos x al cubo, 0x al cubo. 0x a la 2 más 0x a la 2, porque no hay x a la 2, 0x a la 2. 0x más x, x. Menos 1, menos 3, menos 4. Sibri. Miren, vamos a ir a un lugar. Esperen que se terminó de convertir la clase anterior. Ahora, por eso se abrió ese archivo ahí. Miren, nosotros estamos dividiendo x al cubo. Llegó Moré más 0 x a la 2 más 0 x menos 1 en x al cubo menos x más 3. Entonces, lo que hacemos es agarrar el de mayor exponente, que es este, el término de mayor exponente y el término de mayor exponente acá. Entonces, lo que vamos a dividir es x al cubo entre x al cubo. División de potencias de igual base, se restan los exponentes. X a la 3 menos 3. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 tiene por potencia 1. Entonces x a la 0 es igual a 1. Entonces 1 es el primer término del cociente y puede ser el único, ¿sí? Entonces ahora voy a multiplicar este término del cociente por el divisor. 1 por x al cubo, 1 por menos x, 1 por 3, 3. Pero este polinomio, como en todas las divisiones de L, se resta.
Entonces, x al cubo menos x al cubo, 0x al cubo. 0x a la 2 menos 0x a la 2, 0x a la 2. Cero x menos menos x más x. Menos 1 menos 3 menos 4. Entonces, en este polinomio, el de mayor exponente es x. Pero a x no lo puedo dividir en x a la 3. ¿Por qué? O sea, sí lo podría dividir, pero no obtengo un término que podría ser de un polinomio. Miren, x dividido x a la 3 es igual a x a la 1 menos 3. 1 menos 3 menos 2. X a la menos 2. La x, para ser término de un polinomio, tiene que tener exponente natural o cero. Y menos 2 es natural. La pregunta es, ¿el número menos 2 es un número natural? No, profe. No, profe. Muy bien. Es un número entero, no es un número natural. Entonces, si estoy hablando de polinomios, no puedo tener la x elevada a la menos 2. Entonces, no tengo otro término para escribir acá. Entonces, este ya es el resto. Y terminé de dividir. Y este, Profe, sí, una consulta. ¿Por qué cuando diga. restó 0x menos x, el resultado fue x? Porque cuando vos restás términos semejantes, ¿qué es lo que ocurre? Mira, voy a intentar escribir un poquito más prolijito. 0x menos x, ¿sí? Lo que hacemos es al número 0 restarle 1, que son los coeficientes de un término y del otro, y a esa resta multiplicar por x. 0 menos 1 menos 1. Por esa razón me queda x multiplicada por menos 1. Entonces, menos 1 por x es igual a menos x. Ah, pero la estoy restando, es 0 menos menos x. No, para. Menos x. Entonces, menos por menos más, al 0 le sumo 1, 0 más 1, 1, 1 por x, x. Ahora sí, ¿quedó respondido? Sí, profe, gracias. De nada. Buenísimo. Bueno, entonces, nosotros a este lo habíamos llamado a de x, a este lo habíamos llamado b de x, ya obtuvimos el cociente, ¿sí? El polinomio cociente, que es un polinomio constante, y obtuvimos el polinomio resto, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros lo que logramos es obtener algo que nos va a permitir factorizar más adelante cada vez que nosotros tengamos resto cero, que no es este el caso. Pero en este caso, lo que podemos hacer es escribir x al cubo menos 1, el dividendo, igual al divisor, no gato,
por el cociente, que es multiplicar por 1, esta vez no cambió nada, y le sumamos el resto, que es x menos 4. Esto de escribir a los polinomios así después de dividir nos permite, ¿sí? Como les decía, hacer factorizaciones. Porque si esto que sumamos es 0, nos queda este polinomio escrito como divisor por cociente. Y ahí están los factores de la factorización. Entonces, ahí lo que hicimos fue el repaso de la división de la L. Con la división de la L podemos dividir polinomios de cualesquiera grados, ¿sí? No hay ningún tipo de requerimiento en cuanto a los grados. Pero cuando queremos dividir por la regla de Ruffini, que es una forma de división abreviada y que a veces agiliza un poco las cuestiones, lo que tenemos que considerar es que el polinomio divisor tiene que ser mónico y de grado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo divido, voy a dividir por un polinomio de la forma x menos a. Entonces, ese numerito a va a ir ahí. Por ejemplo, acá estoy dividiendo por uno de la forma x menos 1. Por esa razón ahí escribí 1. Y en el renglón superior voy a escribir los coeficientes del polinomio dividendo ordenado en forma decreciente y completo de esta manera. X al cubo es 1 por x al cubo, entonces escribo solamente 1. X a la 2 está multiplicado por 0, 0 por x a la 2. X está multiplicado por 0 y menos 1 es el otro coeficiente que me queda. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es que ahí van solitos los coeficientes, ¿sí? Y después empiezo el algoritmo. El primer coeficiente lo bajo, derecho. 1. Y después multiplico. 1 por 1, 1. Después sumo en vertical. 0 más 1, 1. Vuelvo a multiplicar. 1 por 1, 1. Vuelvo a sumar. 0 más 1, 1. Vuelvo a multiplicar 1 por 1, 1. Vuelvo a sumar menos 1 más 1, 0. El último numerito que obtengo de las sumas verticales es el resto. Este resto sí es igual a 0. Entonces, voy a poder escribir a x al cubo menos 1 con un factor que va a ser x menos 1. ¿Por qué? Porque escribo x al cubo menos 1 igual a x menos 1 por x a la 2 más x más 1, que es el cociente, más el resto, que es 0. ¿Y por qué el cociente es x a la 2 más x más 1? Porque con todos estos otros coeficientes lo que hago es formar un polinomio. Entonces, 1 por una x que esté elevado a un exponente, una unidad menor que el mayor exponente del dividendo. Entonces, si esta está al cubo, este 1 multiplica a x a la 2. Más 1 por x más 1. Y ordeno en forma decreciente. Está ordenado en forma decreciente. Lo que ocurre es que nos informa solamente los coeficientes. Bueno. Ojalá pueda hacer todo. Bueno, igual queda la clase para que la vea después. Entonces, este polinomio es el cociente. Vieron que nos quedó un cociente distinto. Este cociente era un numerito 1 solo. Y este cociente nos quedó x a la 2 más x más 1. ¿Sí? Bueno, este resto era de grado 1. Y este resto nos quedó el polinomio nulo que no tiene ni grado. ¿Sí?
Bien, entonces, esto era lo que yo les estaba diciendo recién, que nos permite la división de polinomios. Resulta que a veces podemos obtener esas factorizaciones sin dividir, ¿sí? Para esto utilizamos los casos de factoreo. Entonces, un caso de factoreo es el de la suma de cubos. Si nosotros a x la elevamos al cubo y le sumamos un y que está elevado al cubo, lo podemos factorizar de esta manera. X más y por x a la 2 menos x por y más y a la 2. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes se animan con todo lo que aprendieron hasta ahora, pueden multiplicar esto por esto y demostrar que obtienen esto, y demostrar el caso de factoreo. Nosotros lo que vamos a ver es un caso en donde funciona. Por ejemplo, si nosotros tenemos el polinomio x al cubo más 2, lo que vamos a hacer es evaluar a ese 2 como potencia cúbica. ¿De quién? De raíz cúbica de 2. Entonces, cuando tengo que sumar la base con la base, sumo x más raíz cúbica de 2. Por x a la 2 menos raíz cúbica de 2 por x más raíz cúbica de 2 a la 2. ¿Sí? Profe, ¿por qué siempre raíz cúbica? No, no es siempre raíz cúbica, ¿eh? Mira, a ver, en esto yo puedo escribir. Pará, porque en este puedo escribir. Imagínate que nosotros, porque esta es suma de cubos, pero imagínate, ay Dios, se me subieron 2 michis al escritorio. Insertar ecuación. Entonces, x. Hoy estoy contento, yo estoy ronroneando. X al cubo, suponte que sea más 27. La raíz cúbica de 27 es igual a 3. Entonces no voy a tener que escribir raíz cúbica. Voy a escribir x más 3, las bases. La base de x al cubo, la base de 27, pensándolo como 3 que está elevado al cubo. ¿Sí? Y después tengo que armar el otro factor. El otro factor dice que es x a la 2 menos x por y, es decir, menos 3x. Porque x es la base de x al cubo e y es la base de y al cubo. Más y a la 2, es decir, más 9. Entonces, Claro. Ya entendí. Esa parte por lo menos ya la entendí. bueno, buenísimo. De la misma manera, ¿qué ocurriría si nosotros tenemos diferencia de cubos? Cuando tenemos diferencia de cubos, podemos factorizar con una diferencia por un polinomio de grado 2. Entonces, si es x al cubo menos 2, esto es igual a x menos raíz cúbica de 2 por x a la 2 más raíz cúbica de 2 por x más raíz cúbica de 2 a la 2. Cuando decimos raíz cúbica de 2 a la 2, no podemos simplificar nada con nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de un número que no tiene raíz cúbica, tuviéramos con un número que tiene raíz cúbica?
Entonces, x al cubo menos 27 es igual a x menos 3 por x a la 2 más 3x más 9. Otra cosa distinta es que una suma o una diferencia esté elevada al cubo. ¿Sí? No es lo mismo que una suma de cubos y una diferencia de cubos, aunque parezca todo muy parecido. ¿Sí? Entonces, no pises el teclado porque... Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una suma que está elevada al cubo, lo que obtenemos del otro lado sí es un cuatrinomio cubo perfecto. El cuatrinomio cubo perfecto puede ser factorizado en un binomio que esté al cubo, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo un cuatrinomio cubo perfecto, tendríamos que poder al binomio factorizarlo como un binomio al cubo, ¿sí? Esa es la funcionalidad que ustedes le pueden dar a este caso. Cuando nosotros nos encontramos con un polinomio de grado 2, siempre podemos hacer esta relación de que la suma de A con B es el factor de X y el producto de A con B es el término independiente. Entonces, de esta manera, muchas veces vamos a poder encontrar la factorización X más A por X más B utilizando esa información, o distribuir más rápido sumando y multiplicando. Por ejemplo, si tengo que multiplicar x más 4 por x más 2, sabemos que va a x a la 2, después sabemos que x lo multiplica 4 más 2, y sabemos que el término independiente es 4 por 2. Este caso de factoreo puede ayudar puede simplificar muchas tareas. Cuando nosotros nos encontramos con una suma o una diferencia que está elevada a la 2, derivamos en un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros a x menos 2 lo elevamos a la 2, elevamos el primero a la 2, multiplicamos y hacemos el doble producto del primero por el segundo, y elevamos el segundo a la 2, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos ver es que utilizando este caso de factoreo, vamos a generar un trinomio cuadrado perfecto para poder elevar un binomio a la 2. En este ejercicio, en este caso de factoreo, tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es factorizar en suma por diferencia. Muchas veces, cuando vemos x a la 2 menos 7, nos cuesta ver raíz de 7 de la misma manera que nos costaba ver raíz cúbica de 2, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes sepan que siempre que tienen x a la 2 menos un número, pueden factorizar en suma por diferencia. Porque ahí estaríamos viendo de manera inmediata de que menos raíz de 7 y raíz de 7 son las raíces reales de ese polinomio. Y bueno, ya saben que la factorización ayuda mucho para resolver inecuaciones y ecuaciones.
En este caso de factoreo es el que se llama factor común por grupos, ¿sí? Realmente hay que ser muy pillo para darse cuenta. Yo te digo que les digo que muchas veces no alcanzo a darme cuenta cómo hacer el factor común por grupos, pero si ustedes tienen la suficiente facilidad, les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, en este 2x al cubo menos x a la 2, puedo sacar x a la 2 factor común. Entonces me queda como factor 2x menos 1. Pero 2x menos 1, si saco 1 factor común, también queda con un factor 2x menos 1. Entonces ahora es como que puedo sacar también ese factor 2x menos 1 por x a la 2 más 1. Entonces de esta manera lo que vamos a poder hacer es factorizar utilizando el factor común por grupos. Este caso de factoreo y este caso de factoreo es bueno que sepan que existen, porque a veces aparecen cuestiones polinómicas así, por ahí en Matemática 2, y la profesora de escribir esto pasa a escribir eso directamente y ustedes quedan con los ojos como el 2 de oro, o de escribir esto pasa a escribir directamente 4x por y. Y vos decís, ¿cómo? Si acá viene x y y elevada a la 2, ¿de a dónde 4x por y? Bueno, entonces, para que ustedes vayan sabiendo que existen, ¿sí? Que es verdad, pueden, si gustan, verificar las igualdades. Entonces, después, otra cuestión que puede llegar a aparecer es que esté elevada a la 2 una suma de 3 términos. Entonces, también hay un caso de factoreo que ayuda a hacer las cuentas más rápido. Y el 11, que en realidad es un caso de factoreo que nosotros lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con una forma polinómica de segundo grado, como puede ser a por x a la 2 más b por x más c, nosotros podemos escribir esa forma factorizada utilizando las raíces de esa ecuación o de esa función, pero no tenemos que olvidar nunca el coeficiente principal. Si x a la 2 está multiplicada por a, entonces a tiene que estar escrita delante de los factores. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y de la misma manera, no solamente podemos factorizar una forma de grado 2, sino que también podemos factorizar una de grado 3. En la de grado 2 nos pueden aparecer como máximo 2 raíces, en la de grado 3 nos pueden aparecer como máximo 3 raíces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces, por ejemplo, 2x a la 2 más 8x más 6, lo puedo factorizar como 2 por x más 1 por x más 3. ¿Sí? Si nosotros hacemos Bhaskara, las raíces que obtenemos son menos 1 y menos 3. Entonces, en la factorización se restan las raíces. Por ejemplo, 3x al cubo más 18x a la 2 más 33x más 18 igual a 3 por x más 1 por x más 2 por x más 3. Podemos encontrar menos raíces y podemos encontrar alguna que se repita, que se llama raíz doble. Entonces, puede ser que alguno de estos aparezca elevado a la 2 en vez de aparecer 3, o puede ser que aparezca uno solo elevado al cubo. Ahora, si yo me encuentro con esto, ¿cómo hago para saber que menos 1, menos 2 y menos 3 son raíces? Porque la verdad que no conozco hasta ahora nada para resolverlas de grado 3. Una de las de los teoremas que a mí más me ayudan en cuando tengo que encontrar raíces racionales y estoy haciendo las cuentas en un polinomio de coeficientes enteros, es el que se llama teorema de Gauss.
El teorema de Gauss lo que nos permite es, de nuevo, a un polinomio con coeficientes enteros, encontrarle sus posibles raíces racionales. Nos da muchas posibles y de ahí vemos si hay alguna. Puede no tener ninguna racional, ¿sí? Por ejemplo, el polinomio que vamos a estudiar ahora es el polinomio x al cubo más 6x a la 2 más 11x más 6. Si nosotros miramos 1, 6, 11 y 6 son números enteros. Entonces ya pasa una hipótesis, ¿sí? Una de las condiciones que tiene que cumplir el polinomio. Y entonces ahora vamos a encontrar las posibles raíces racionales. Para esto tenemos que considerar los divisores del término independiente, que son los divisores enteros de 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y encontrar los divisores enteros del coeficiente principal, que los divisores enteros de 1 son más y menos 1, ¿sí? No son tantos. Entonces, ahora vamos a generar las posibles raíces racionales. Para generar estas posibles raíces racionales, lo que vamos a necesitar es dividir los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Por esa razón, todos los denominadores son más menos 1, porque los divisores del coeficiente principal son más menos 1. Y todos los numeradores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Cuando hacemos la división de más menos 1 en más menos 1, nos queda más menos 1. Cuando hacemos la división de más menos 2 en más menos 1, nos queda más menos 2. Cuando hacemos la división de más menos 3 en más menos 1, nos queda más menos 3. Y cuando hacemos la división de más menos 6 en más menos 1, nos queda más menos 6. Entonces, esas 8 posibles raíces racionales son las que tenemos que evaluar. Cuando buscamos el valor numérico del polinomio, encontramos que p en menos 1 es igual a 0. Es decir, que menos 1 es una raíz. P en menos 2 también es igual a 0. Es decir, que menos 2 es otra raíz. Y que P en menos 3 también es igual a 0. Todos los otros valores numéricos son distintos de 0. Cuando el valor numérico es distinto de 0, no estamos frente a una raíz de un polinomio. Entonces, conocer las raíces nos permite factorizar p de x como x más 1 por x más 2 por x más 3. En este polinomio el coeficiente principal era 1, entonces no había nada, no había más que un 1 para multiplicar ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Están muy callados hoy. Hoy, ¿por qué me decís cruel? ¿Qué hice, Franco? Sí, hay un jueguito para hoy. No lo encuentro. Ténganme paciencia. Estoy buscando el jueguito.
Sí, podemos buscar otros ejemplos del teorema de Gauss. Después del jueguito buscamos otro ejemplo. O yo mientras voy haciendo otro ejemplo. Mientras ustedes juegan. Ay, digo, yo ya veo que ustedes digo, ya veo que me equivoqué y ustedes se quedaron callados y ya les di la clase. Bueno, a ver. Vamos a pensar tranquilos mucho los porqués. ¿Sí? Facu, ¿lograste entrar? ¿Estás en clase? Sí, sí, profe, pude. Ah, buenísimo. No, si no te compartía el link. Recién veo tu mensaje.
Milagros, mira, ahí para incorporarte me aparecen 4. Decime alguna particularidad que tenga tu usuario en Telegram, así te incorporo. Que tenga 2A, que tenga un segundo apellido. Ahí le digo, espere que está entrando, se traba por eso. ¿Estoy sin sonido, gente? ¿Me oye? Ah, bueno. Buenísimo, Valen. ¿Le digo mi nombre de usuario, profe? Bueno, a ver si está entre los que tengo acá para incorporar. Milagros, la primera con mayúscula, Sí. González, González, guión ¿Con dos bajo, A o con una sola? 12. No, no, así como Ah, suena, no está entre Milagros los que González, tengo. Pará, le guión voy a bajo escribir 12. entonces. Milagro González, -12. Ya te encontré. Écola, cuy. Gracias, profe. De nada. ¿Te incorporó? Ahí me fijo, espera. Ahora sí, profe, gracias. Buenísimo. De nada. Bueno, entonces, estamos en esta etapa. Nosotros teníamos que ver, ¿sí?, de asociar las sumas con las sumatorias, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos hablan de la sumatoria desde i igual a 2 hasta 4 de i entre i más 1, lo que hacemos nosotros es empezar en 2. Si ese es el comienzo, cuando y es igual a 2, lo que nos está diciendo es a dónde arranca el contador, en 2. Entonces, el primer término va a ser 2 dividido 2 más 1, que es igual a 3. Entonces, son estos 2/3 que aparecen ahí, el primer término, no un medio ni un medio. ¿No se ve? A ver, espera. Esperen que... Dejo solamente esto. Y ahí lo comparto de nuevo.
Entonces, ¿qué pasa con el contador? Después el contador se incrementa en 1. Entonces, en vez de ser i igual a 2, pasa a ser i igual a 3. ¿Y cómo formo la fracción entonces? Con 3 y con 3 más 1, que serían 3 cuartos. Aparece el 3 cuartos acá, pero ya vimos que no arranca en 1/2. Aparece el 3 cuartos acá y arranca en 2/3. Aparece el 3 cuartos acá, pero ya vimos que no arranca en 1/2. ¿Qué significa 4? Que llega hasta 4. 4 es el último valor que toma i. Entonces, cuando i es igual a 4, se forma 4 quintos. No podemos seguir más porque nos dice ahí que es hasta 4, es el tope. Y de esta manera nosotros entonces sabemos que esta suma desarrolla esta sumatoria. Lo que no ocurre siempre es la posibilidad de sumar. Pero como son todos numeritos, esto lo podemos sumar. Entonces, esta suma también es una respuesta correcta, porque esta vez a este desarrollo de suma lo podemos sumar. Entonces, en este teníamos que pasar de sumatoria a suma, desarrollar o encontrar la suma. Pero en este, lo que vamos a hacer es, teniendo la suma desarrollada, lo que vamos a encontrar es la forma adecuada para la sumatoria abreviada. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que en los numeradores hay números impares y en los denominadores hay números pares. Entonces, los números impares los podemos simbolizar como 2i más 1 o 2i menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque con i entero, cuando multiplicamos a un entero por 2, lo que ocurre es que lo transformamos en un número par. Y cuando le sumamos 1 o le restamos 1, lo hacemos impar. Entonces lo que faltaría ver es cuál de los dos numeradores es el adecuado, porque 2i está en el denominador, que es una forma de generar pares. Cuando i es igual a 1, 2 por 1 es 2. Cuando i es igual a 1, 2 por 1 menos 1 es 1, y tiene que ser igual a 3. Entonces, vamos acá. Cuando i es igual a 1, 2i es 2. Y cuando i es igual a 1, 2i más 1 son 3. Y ahí formé 3 medios. Así, cuando i es igual a 2, 4 más 1, 5 cuartos. Y cuando i es igual a 3, que es el tope, el último, 6 más 1, 7 sextos, que es ese término. Por esta razón, esta es la correcta y esta no. Entonces, en esta suma, tenemos que ver con qué la podemos relacionar de los ítems que aparecen. La suma desde i igual a 2 hasta 4 de 3 por x sub i es igual a 3 por la suma desde i igual a 2 hasta 4 de x sub i, por la razón de que es posible aplicar una propiedad en la que podemos sacar factor común una constante. La constante es un numerito que no depende de i, como el numerito 3. Si nosotros desarrollamos esta suma, quedaría x2 más x3 más x4. Todo multiplicado por 3. Entonces esta también es verdadera. Y si distribuimos este 3, nos queda 3 por x2 más 3 por x3 más 3 por x4, que también es una respuesta correcta. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos ver que ni este los podemos sumar. Nos quedamos con el desarrollo de la suma, pero no podemos obtener una fracción como en el primero. En el primero podemos obtener la suma. Y lo mágico que tienen estas sumatorias es que puede ser que lo vean en análisis. Hay veces que se pueden sumar infinitos términos y todo resumirlo en un numerito.
Entonces esto la verdad que puede ser muy atrapante y pueden quedar toda la vida estudiando cosas. Tendrían que ver en qué se relacionan con la geología, ¿no? Bueno, ahora tenemos dos polinomios, a de x y b de x. Cuando los sumamos, la suma es igual a 3. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta es incorrecta? No, los que respondieron esta respondieron bien, ¿eh? A de x más b de x, porque este es opuesto de este, se cancelan. Este es opuesto de este, se cancelan y 1 más 2 es igual a 3. Este está bien, ¿eh? No está mal. Ni idea por qué está en rojo en vez de verde, pero tendría que ser verde. Y después, cuando sumo... ¡Ah! Miren en dónde me confundí. Muy bien, Franco, bien ahí. Son distintas potencias. El 3x a la 2 no es opuesto de menos 3x a la 3, porque uno está elevado a la 2, el otro está elevado a la 3, entonces no son términos semejantes. Muy, muy, muy bien. Entonces, nos quedan menos 3x a la 3, más 3x a la 2, menos x y más x sí son opuestos, más 3, y por esta razón esta es la correcta. Cuando restamos a de x menos b de x, 3x al cubo más 3x a la 2, menos 2x, menos 1 dice ahí, porque los estamos restando. Si a 1 le resto 2, menos 1. Bien. Y, bueno, ¿qué pasó con la resta acá? ¿A alguien le quedó algún interrogante con la resta? ¿O vienen mejor que yo, como Franco? Bueno. A ver. Vamos a ver acá. Cuando nosotros multiplicamos, lo más frecuente es que multipliquemos por la distributiva. 4x por menos x, menos 4x a la 2, 4x por 2, 8x, menos 1 por menos x, más x, 8x más x, 9x, menos 1 por 2, menos 2. Por esa razón esta es correcta. Cuando nosotros distribuimos 4x por esto, más menos 1 por esto, lo que estamos haciendo es la primer distributiva. Por esta razón esta también es correcta. Esta no es correcta, muy bien. Y después lo que hacemos es conmutar. Esto, que es segundo factor, pasa a ser primer factor, y el primer factor pasa a ser segundo factor. Entonces, de esta manera lo que logramos es una respuesta correcta por la conmutatividad de la multiplicación. Muy bien. Acá hubo gente que respondió bien. ¿Qué ocurre cuando a x al cubo, que es el de mayor exponente, lo dividimos en x a la cuarta? No alcanza, porque nos queda x a la menos 1 y no puede ser término de un polinomio cociente. Entonces está de 0. 0 por toda la cantidad 0, nos queda de resto el mismo polinomio x a la 3 menos 5. Por esa razón el cociente del polinomio es nulo. El dividendo es x al cubo menos 5. El divisor es x a la cuarta. Por esa razón esto está bien y esto está mal. Y el cociente ya habíamos dicho que era el polinomio nulo, la correcta. ¿Por qué es esto así? Miren. Vamos a ir a nuestra pizarra. Cuando nosotros hacemos una división, ¿sí?
de polinomios, nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotras y nosotros, que el primer polinomio se llama divisor, dividendo. El segundo polinomio se llama divisor. El polinomio que nos queda acá se llama resto y este polinomio se llama cociente. Entonces, ahora si nosotros lo pensamos en la división, ahí va la L y acá va el rulito. Y son todos polinomios. Esos son los nombres. Entonces, este es el polinomio dividendo. Este es el polinomio divisor. Este es el polinomio resto y este es el polinomio cociente. De la misma manera que cuando dividíamos números teníamos dividendo, divisor, cociente y resto. Los nombres son los mismos, nada más que ahora son polinomios. El cociente no, el resto jamás puede ser negativo. Muy bien, Franco. Había algo que nunca podía ser negativo. Lo que nunca pueden ser negativos en los polinomios son los exponentes. ¿Sí? Entonces, pero el resto no, este resto puede ser negativo, no es el resto de la división entera. No, lo que no pueden ser nunca en polinomios pueden ser negativos los exponentes. Sea polinomio dividendo, sea polinomio divisor, sea resto o sea cociente, ¿eh? Ninguno puede tener un exponente negativo. Lo que pasa es que cuando hacemos la división de la L quedan los polinomios directamente. A donde nos quedan coeficientes en vez de polinomios, es en... ¿Cómo es que se llama? Cuando aplicamos la regla de Ruffini. Ahí nos quedan coeficientes en vez de quedarnos polinomios y tenemos que armar los polinomios. Bueno, en esta división, ¿sí? Yo les estoy comentando algo que van a utilizar de la división de polinomios cuando veamos el tema de funciones racionales. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos la función racional escrita así, hay elementos que no quedan a la vista inmediata, que sí quedan a la vista inmediata cuando escribimos así. Pero para escribir así necesitamos un cociente, un resto y un divisor. Y este numerador es el dividendo. Entonces, yo les comento que hagan esta división. Cuando hacen esa división, les queda cociente 3, resto menos 1, y saben que el divisor es x más 1 porque ya estaba del principio. Entonces, por el algoritmo que nosotros vimos recién, lo que ustedes pueden hacer es escribir de otra manera el numerador. Cuando escriben de otra manera el numerador, de la manera de divisor por cociente más resto,
van a poder hacer simplificaciones y obtener esta manera. Y esto, por esa razón, esto es verdadero. El resto es -1, esta respuesta también está bien. 3 es el cociente, no el resto, por esa razón esta no está bien. Y dividir por Ruffini es posible porque este es de la forma x menos a. En la esquinita de Ruffini iría un -1, ¿sí? Porque acá estamos restando el -1. Entonces, acá tenemos un polinomio. Ah, miren, parecido al que hicimos en clase. Entonces nos queda por ser suma, una suma y la multiplicación, una diferencia. Por esa razón este está bien. Esta sería la factorización de x al cubo menos 8. Y nosotros teníamos que factorizar x al cubo más 8. Esto es suma de cubos, no es ni suma ni diferencia al cubo, por esa razón estas no están bien. Esta es una diferencia de cuadrados, x a la 2 menos 25, y no necesitamos raíces para factorizar. X más 5 por x menos 5 es suma por diferencia. Una diferencia de cuadrados no es una diferencia al cuadrado, y una diferencia de cuadrados no es una suma al cuadrado. Estos dos se factorizan en trinomios cuadrados perfectos, que no tienen nada que ver con una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Por esa razón estos dos están mal y este está bien. Y acá hay para hacer un Gauss. Bueno, cuando nosotros agarramos x al cubo más 2, ¿sí? Si pensamos en Gauss, es posible. ¿Por qué? Porque x al cubo está multiplicado por 1, que es entero, y 2 también es un número entero. Entonces pasa las hipótesis del teorema de Gauss. Después buscamos las posibles raíces racionales. Para esto necesitamos los divisores de 2, que son más menos 1 y más menos 2, y los divisores de 1. Vamos a utilizar este para lo que me habían dicho recién. Lo vamos a llevar a nuestro pizarrón. Entonces, ¿qué es lo muy importante para poder aplicar Gauss? El polinomio tiene coeficientes enteros, por lo que verifica las hipótesis del teorema. ¿Tenemos ítem 1? Bien. Ahora, entonces, tenemos que buscar los divisores del término independiente. ¿Quién es el término independiente? 2. ¿Quiénes son los divisores de 2? Los divisores de 2 son más menos 1 y más menos 2. Ahora, ¿a quiénes tenemos que buscar? Los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal en el polinomio x al cubo más 2 es 1. Los divisores de 1,
¿quiénes son? Más y menos 1. Bueno, ahora que tenemos los divisores de uno y los divisores de otro, vamos a buscar las posibles raíces racionales. ¿Cómo? Con los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. Entonces, a más menos 1 lo dividimos en más menos 1. A más menos 2 lo dividimos en más menos 1. Y ahora hacemos la cuenta. Más menos 1 dividido más menos 1, más menos 1. Más menos 2 dividido más menos 1, más menos 2. Entonces, las posibles raíces racionales son más menos 1 y más menos 2. Bueno, ¿qué hago ahora para saber cuál de todas estas van a ser raíces? Encuentro los valores numéricos del polinomio en 1. 1 al cubo, 1 más 2, 3. No es raíz. Del polinomio en menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1 más 2, 1. No es raíz menos 1. Evalúo el polinomio en 2. 2 al cubo, 8 más 2, 10. Tampoco es raíz. Evalúo el polinomio en menos 2. Menos 2 al cubo menos 8 más 2 menos 6. Como ninguno de estos valores numéricos es igual a 0, el teorema de Gauss nos asegura que este polinomio no tiene raíces racionales. Entonces, lo que hacemos es poder tener certeza de que si hay raíces racionales, son alguna de estas 4. Y si evalúo las 4 y ninguna es raíz, entonces el polinomio no tiene raíces racionales. En ese aspecto es muy fuerte, porque de tener raíces, entonces tienen que ser, de tener raíces reales, las raíces tienen que ser irracionales. Y si nosotros despejamos x al cubo más 2 igual a 0, estamos generando una manera de encontrar raíces. Entonces, x al cubo más 2 igual a 0. X al cubo igual a menos 2. Entonces x igual a raíz cúbica de menos 2. Si nosotros conociéramos o utilizáramos los complejos además de los reales, encontraríamos más raíces. Pero esta raíz cúbica de menos 2 es una raíz irracional. Es decir, que coincide con lo que nos está diciendo Gauss de que no hay racionales. La única que hay es una irracional. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco el teorema de Gauss. Y estas cosas que nos empiezan a aparecer en matemática. ¿Qué tiene que verificar el polinomio para poder razonar así? ¿Qué me asegura? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Sí? A partir de un teorema. La verdad que es atrapante. Bueno.
Em, ¿Nos quedó algo por revisar? No. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir un poquito más allá en lo que sigue. No dejen de hacer las quizzes que les aparecen en el PDF porque son distintas a las que hacemos en clases, ¿eh? Ahí tienen videos para ver clases completas, los links a el libro. Y vamos a empezar con un tema que muy probablemente ya conocen. Y lo que vamos a hacer es ver cuánto nos acordamos de ese tema, ¿sí? Entonces, vamos a ver si puedo copiar el link desde acá. Yo no voy a jugar, ¿sí? Vamos a jugar un poquito más, pero ahora vamos a jugar haciendo un ejercicio distinto. No viendo las cosas y ahí jugando según lo que vemos, sino como un jueguito mirando por el retrovisor, ¿sí?
Es que no estaba hablando. Si alguien me habló, no escuché. Y lo que les estaba diciendo es que vamos a esperar al resto, porque hay muchos que todavía están jugando. Vienen muy rápido ustedes, che. ¿Ahora se escucha, Fede? Bueno, chao, que te vaya bien. De nada. Bueno, Fede, menos mal. Es que no estaba hablando, estaba muteada. Mm, Ya, sí, después lo vemos todos juntos. ¿En serio? Oh. Bueno, lo bueno es que vamos a volver a ver el tema, así que lo vas a terminar aprendiendo. 9 de 5, ¿así te dijo Fede? ¿9 de 5? ¿O 9,5? ¿O 95? ¿O respondiste bien? No, pero es que si hubieras respondido 9 bien. Ahora sí, porque son 14. Uh. Bueno, ahora vamos a revisarlas a todas. Y al final no pueden revisar los cuestionarios así como está haciendo Fede, porque puede ser que no les digan el momento en que responden, pero que les diga cuando terminan de responder todo. Aparece al final, mira, ahí Lu. Sí, Lu, ahí está. Bueno, entonces al final a revisar las respuestas. Cuando revisan las respuestas es para razonar con tiempo, tranquilos. ¿Por qué no es la respuesta que di? ¿Por qué es otra respuesta? Porque la clave no está en saber la respuesta ahora, sino en saber el por qué para poder responder otra que puede ser algo distinta. Los por qué en la matemática de la universidad importan muchísimo. Ahí cambiaron la cantidad de personas que respondieron. Ahí son más. Bueno. Por acá todavía son. Mirá qué bien que respondieron esto. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, dice, un sistema de ecuaciones lineales son dos o más ecuaciones de primer grado que comparten dos o más incógnitas. Todas las ecuaciones deben verificarse simultáneamente. Esto es cierto. Un conjunto de dos o más ecuaciones de cualquier grado en el cual se relacionan dos o más incógnitas es falso porque no pueden ser de cualquier grado, tienen que ser lineales. Un conjunto de dos o más ecuaciones de primer grado en el cual no se relacionan incógnitas. Sí, las incógnitas se relacionan y tienen que verificarse todas en simultáneo. Y un conjunto sin ecuaciones de primer grado que tienen letras y números. No, tampoco es. Después tenemos un plano, tenemos dos rectas que se intersectan. Entonces dice, ¿qué representa el punto de intersección de las rectas gráficamente a un sistema de ecuaciones lineales?
representan la solución del sistema, es correcto. Representan la longitud de las rectas, no. Representan una de las letras de las ecuaciones, no. Es el origen del sistema, tampoco. Porque puedes solucionar el sistema sin ser el origen de coordenadas. Sí, al 0, 0 se lo llama el origen del sistema de coordenadas. Bien. ¿Cuál de los siguientes métodos analíticos no corresponde a un sistema de ecuaciones lineales? Por sumas y restas, por sustitución, por igualación, por transformación. Muy bien. El método por sustitución consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Muy bien. Terrible, me encantó lo bien que han respondido. El gráfico en la imagen, ¿qué tipo de sistemas de ecuación lineal representa? Compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible. Muchos han respondido compatible determinado y esto está bien respondido porque se intersectan en un punto, tienen un punto en común. En el compatible indeterminado son dos rectas coincidentes y en el incompatible son dos rectas paralelas que no tienen intersección alguna. En la siguiente imagen la solución del sistema es, 4 para X, 2 para Y. Y la han seleccionado bien. El método de igualación para resolver un sistema de 2 por 2 consiste en despejar la misma variable de ambas ecuaciones del sistema, luego se igualan los resultados despejando la única variable que queda. Muy bien. El método por reducción o sumas y restas de un sistema de 2 por 2 consiste en reducir los términos semejantes de las ecuaciones para eliminar el término con coeficiente común. Bien. El gráfico de la imagen, ¿qué tipo de sistema de ecuación lineal representa? Incompatible, muy bien. Son paralelas, no coincidentes, entonces no tienen punto en común. Si hay soluciones, punto en común entre las rectas. Si no hay punto en común entre las rectas, no hay solución. Si no hay soluciones o hay conjunto solución vacío, el sistema es incompatible. El gráfico en la imagen, en el que hay dos rectas coincidentes, ¿qué tipo de sistema de ecuación lineal representa? Compatible indeterminado, porque todos los puntos de una recta son puntos de la otra, entonces lo que tenemos son infinitas soluciones. En la siguiente imagen la solución del sistema es, esta tiene x en menos 1 e y en 3. A ver si ahí, ese es el punto. Tiene y en 3 y tiene x en menos 1. Entonces es este. Y está muy bien respondido. En este tenemos x en menos 3 e y en menos 2. Por esa razón, este está bien respondido. Y en este tenemos x en 2 e y en menos 3. 2 menos 3, bien respondido. Y para terminar, en la siguiente imagen, la solución del sistema es, tiene 0 en x, porque está sobre el eje Y, el punto de intersección, y tiene menos 3
en Y. Entonces, hemos completado. Bien. Ahora lo que va a ser imprescindible es que sigan con las lecturas y podamos de esta manera empezar con los sistemas de ecuaciones lineales en la universidad que tienen algunas cuestiones distintas. ¿Alguna pregunta? Gente, bueno, a ver si acá hay alguna pregunta. No, por mi parte. Bueno, yo los voy despidiendo y un saludo para Gaby. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. De nada, nos vemos.